Buenos días, mi nombre es Lorenzo Antonio Valerio Bautista, soy estudiante del Tecnológico de Minatitlán y por este video toca explicar un caso de un ejercicio para darle solución con lo que es el método de los gráficos XR. Y bueno, pues la materia es de control estadístico de la calidad y primero procederemos a ver cuál es el caso que debemos de analizar. Bueno, el caso nos dice que es el caso El Maizal, problema en el peso del empaque de avena. Ese es el problema de la problemática de este caso. Bueno, dice el ejercicio, El Maizal es una empresa procesadora de cereales que ha decidido estandarizar el modo de llenado sacos de avena. La característica de calidad que están interesados en monitorear es el peso en las bolsas de 60 kilogramos, para lo cual ha recolectado información de 30 muestras de tamaño 5 que se muestran y bueno, para este caso nos proporcionan la siguiente tabla que nos muestra los 30 subgrupos con sus respectivas anotaciones de las 5 observaciones. Bien, ahora procederemos con la resolución del ejercicio. Para iniciar con el ejercicio, lo primero que debemos hacer es calcular lo que es el promedio. Para el promedio vamos a insertar esta fórmula que consta de seleccionar las celdas de las observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 y posteriormente dividirlo sobre el número de observaciones, que es igual a 5, y esto nos dará el promedio de la primera columna. Posterior a esto, lo que debemos de hacer es seleccionar la celda y arrastrar la fórmula hacia abajo al llegar hasta el dato número 30, ya que en automático se calcula con la fórmula las demás posiciones y nos muestra cómo la gráfica empieza a tomar forma del promedio. El siguiente paso es calcular LC. LC básicamente es el promedio del promedio. Para esto debemos sumar todos los promedios obtenidos individualmente de nuestro ejercicio. En este caso sería desde el subgrupo 1 hasta el subgrupo 30, la selección de datos. Posterior a esto, lo debemos de cerrar el paréntesis de nuestra fórmula y dividirlo sobre 30, que es el número de subgrupos. Y nos da lo que es el deseo. Y posteriormente el dato hacia abajo debe ser lo mismo, ya que se usa la misma fórmula para calcular. Para todo viene siendo LC la misma cantidad. Después debemos de calcular el rango. Para esto debemos de insertar 2 columnas más, ya que para esas 2 columnas será de mucha ayuda para calcular de manera más fácil lo que es el rango. La primera columna le pondremos como encabezado que es el valor máximo y la segunda le pondremos valor mínimo. Esto se trata del valor máximo y mínimo de las cantidades obtenidas en las observaciones, ya que esto nos ayudará ya que la fórmula para calcular el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Ponemos en el igual y ponemos max para que nos abra la fórmula y seleccionamos nuestros datos de las primeras 5 observaciones y nos da que nuestra
nuestro dato máximo es 60.64. Procedemos con el mínimo y procedemos igual a seleccionar nuestros datos del primer subgrupo y nos da que la cantidad mínima es 58.96. Después arrastramos la fórmula de las celdas siguientes para que el Excel en automático nos dé todos los valores máximos y mínimos de cada subgrupo y de las observaciones. Y listo, Excel todo nos lo da de una manera más fácil. Y ahora sí procedemos con lo que es calcular el rango, que la fórmula sería igual a, y seleccionamos la celda del valor máximo de la primer subgrupo y menos la celda del valor mínimo, y esto nos da 1.68, que sería el primer rango del primer subgrupo. Y procedemos a arrastrar la fórmula hasta el subgrupo 30 y en automático nos muestra los rangos por individual. Luego, para calcular los índices LCI y LCS necesitamos dos fórmulas. La primera fórmula es LCI igual a A2, que A2 es un valor predeterminado, más menos R, que es ese rango. La fórmula para calcular LCS sería LCS igual a LC menos A2 por R, que es el rango. Es la misma fórmula, solo que en una utilizamos el signo más y en la otra el signo menos. El A2 debemos de obtenerlo de esta tabla, que aquí en la carta X para el tamaño de muestra 5 el valor es 0.577. Ahora sí, ponemos la fórmula en la celda del primer subgrupo, que sería igual a, seleccionamos la celda LC menos el valor de A2, que es 0.577, y lo multiplicamos por el rango individual de cada subgrupo y nos da el primer valor de LCI. De ahí podemos arrastrar la fórmula hasta el subgrupo número 30 y en automático nos da todo. Seguimos con el LCS. Igual, seleccionamos la celda LC. Seleccionamos la celda LC y le sumamos el valor determinado de A2, que es 0.577, y lo multiplicamos por el rango individual de cada subgrupo. Y de igual forma arrastramos la fórmula hasta el subgrupo número 30. Y como podemos observar, la gráfica ya cambió. Ya nos muestra el promedio, lo que es el promedio, cómo es el comportamiento de este problema. Y ahora seguimos con la tabla de lo que es la carta R. Y para esto debemos calcular primero el rango, y vamos a hacer lo mismo que en lo anterior. Insertamos dos columnas, la primera será del valor máximo y la segunda del valor mínimo, ya que pues es vital para calcular el rango y no tenemos una columna que nos especifique esto, por eso tenemos que crearla. Ahí está, valor máximo y valor mínimo.
procedemos a poner la fórmula igual a max y seleccionamos las primeras 5 observaciones del subgrupo 1 y nos da que el valor máximo es 60.64. Procedemos a arrastrar la fórmula hasta el subgrupo 30 para que automáticamente Excel nos dé los valores. Seguimos con el valor mínimo, que igual ponemos la fórmula que es igual a seleccionar mínimo, que sería el mínimo, y seleccionamos las observaciones del 1 al 5 del primer subgrupo. Ahí está, y damos enter y ahí nos dio el primer valor mínimo del subgrupo 1. Procedemos a arrastrar la fórmula hasta el subgrupo 30 para que nos dé los valores. Y tenemos todos los valores del valor máximo y el mínimo para poder calcular nuestro rango. Ahora, para calcular el rango procedemos con el procedimiento de la tabla anterior, que es igual a seleccionamos la celda del valor máximo y le restamos la celda del valor mínimo y nos da el rango por individual del subgrupo 1, y posterior tenemos que arrastrar la fórmula hasta el subgrupo 30 y nos da el rango por individual de cada subgrupo. Y vemos como igual la gráfica ha cambiado un poco. Luego procedemos a calcular LC. LC pues sería el promedio de los rangos. Tenemos que sumar toda la celda de los rangos y dividirlo entre el número de subgrupos, y para esto pues, aplicamos la fórmula de igual a suma y seleccionamos nuestros datos del subgrupo 1 al 30 de los rangos por individual y nos da, cerramos la fórmula del paréntesis y dividimos esto sobre el número de subgrupos, que en este caso es 30. Listo. Y LC es un valor para para los 30 subgrupos, es el mismo valor, es de 2.227, ya que esto no cambia. Y vemos que ya en la gráfica nos marca el valor de LC. Posterior a esto debemos colocar nuestras fórmulas para calcular LCI y LCS correspondientes a la carta R. Para esto la fórmula de LCI es LCI igual a D3 por el rango. Esto sería la fórmula utilizada por cada subgrupo para calcular el LCI. Posterior, para LCS la fórmula es similar, solo que debemos utilizar el D4 por R, que sería el rango. Los valores de D3 y D4 debemos de sacarlo de una tabla y ya son valores determinados. Para la carta R en D3 el valor para el tamaño de muestra 5 siempre es 0 y para D4 sería 2.1144. Procedemos a calcular el SI del primer subgrupo, ponemos igual a, seleccionamos el valor del D3 que sería 0 y lo multiplicamos por el rango individual de cada subgrupo y esto nos da 0 prácticamente. Y en teoría en toda esa columna del SI nos debe de dar 0, ya que nuestro valor de D3 no tiene ningún valor, es 0. Y podemos arrastrar la columna, la fórmula hasta el subíndice 30. Procedemos con LCS, que para este valor sí tenemos
sí nos tiene que dar números distintos para cada subgrupo. Ponemos igual y seleccionamos la celda, el valor de D4, que es 2.1144, y esto lo multiplicamos por el rango individual de cada subgrupo para este caso, y para el primero nos dio 3.552192 y procedemos a hacer lo mismo con los demás hasta el índice al subgrupo 30 y listo. Con este video pasaremos con las respuestas a las preguntas que vendrían para este ejercicio. Bueno, la primera pregunta nos dice que con base a la interpretación de los gráficos se encuentra el proceso bajo control estadístico. ¿Por qué sí o por qué no? Y bueno, aquí yo puse como respuesta que sí cumple, ya que los puntos están dentro de los límites de control y no salen ninguno. Los puntos 19 y 28 son los puntos que están muy cerca de los límites, pero aún así estos puntos cumplen con las tolerancias establecidas. Y la continuación de la pregunta dice: ¿cómo puede mejorar el proceso? Bueno, el proceso sugeriría buscar las causas especiales que están generando estos picos y aplicar acciones correctivas permanentes para mejorar el proceso en general. La pregunta B nos dice: ¿pueden estos límites ser utilizados para futuras observaciones? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, la respuesta fue que sí se pueden utilizar, ya que entre más datos se obtengan, son más confiables los datos arrojados por el CEP. Solo que se podrían eliminar los dos datos que están dentro de los límites, que no están dentro de los límites, ya que muy seguramente son por causas especiales del proceso. Y la última pregunta nos dice: ¿qué le sugerirías a la empresa realizar para calcular unos límites de control que pueda utilizar para monitorear y controlar su proceso? Bueno, la respuesta es que usen herramientas de gráficos de control por variables, ya sea por auditorías a la semana, quincena o mensual, para monitorear mejor la calidad de sus productos o identificar problemas de la línea de producción. Bueno, eso fue todo para el video y gracias por verlo. Hasta luego.